este taller virtual sobre la importancia de la gestión del cambio en los proyectos tecnológicos. Para el taller del día de hoy contamos con el gusto y el registro de personas, de contar con el registro de personas de todos los países de Latinoamérica, por lo que, pues nuevamente da mucho gusto poderles compartir nuestra experiencia y nuestras mejores prácticas. Si a lo largo de este taller alguien tiene alguna pregunta o desea hacer algún comentario, yo los invito a que lo hagan a través del chat de la sesión, ya que al final hemos reservado un espacio específico para dar respuesta a todos estos. Y si una vez llegado el final del taller, no hemos terminado aún de responder a todas las preguntas del chat, queremos avisarles que la sesión va a permanecer abierta, nosotros nos vamos a quedar y nos encantaría que quienes puedan, ¿no? Y deseen quedarse con nosotros, están más que invitados, ya que queremos aprovechar y dar respuesta a todas esas preguntas para que queden registradas en la grabación de la sesión y de esta manera compartirlas con todos, ¿no? Bien, a continuación es un gusto para mí el poderles presentar a Wesley Matthews, nuestro presidente y fundador de Doctums, y a Paula Arango, socia fundadora de Trayecta. Y sin más, Wes, te paso el micrófono. Muchas gracias, Alfonso, y gracias a todos por participar de esta sesión esta tarde. Me enorgullece mucho contar con inscritos de 53 instituciones distintas a lo largo de Latinoamérica para el taller de hoy, lo cual es fantástico. Debiera ser una muy buena discusión y contamos también con un excelente experto en este tema, Rodolfo González, que nos va a guiar en la conversación y en la presentación. Aprovecho esta oportunidad también para anunciar formalmente por primera vez en público nuestra alianza estratégica con Trayecta en Colombia. Trayecta y Doctums son dos organizaciones que se complementan muy bien y estamos muy contentos de esta nueva alianza y de poder trabajar juntos para el beneficio de todas las instituciones a las que servimos. Con eso le quisiera dar la palabra a Paula para que se presente y presente a Trayecta. Hola Wesley, muchas gracias. Buenas tardes para todos los asistentes. Gracias Alfonso, gracias Rodolfo. Bueno, nosotros también estamos felices de oficializar esta alianza con Doctums. Trayecta es una empresa de consultoría en proyectos educativos bastante joven, pero que tiene, digamos, tanto unos socios fundadores como unos consultores de muchísima trayectoria en la educación. Nosotros tenemos básicamente tres grandes líneas de trabajo: la estrategia y el gobierno corporativo, la gestión académica del aprendizaje y la gestión organizacional. Estamos felices, como lo decía ahorita Wesley Matthews, de oficializar, digamos, este joint venture con Doctums, porque sabemos que podemos complementar, digamos, esas mejores prácticas internacionales con la cultura local, la cultura colombiana. Así que, bueno, esperamos que el trabajo conjunto sea muy fructífero. Muchas gracias y adelante entonces, Alfonso, para darle paso a Rodolfo. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Wes, por esas palabras. Sin más, voy a proceder a compartirles mi pantalla y vamos a dar inicio a la sesión. Y antes, poderles presentar a nuestro experto y amigo. ¿Por? Muy bien, solo confirmando que puedan ver mi pantalla. Confirmo. Sí, sí, Alfonso. Sí, confirmado. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues, sin más, me gustaría tener el gusto de poderles presentar a Rodolfo González Gatica. Rodolfo es un experimentado consultor en la gestión del cambio. En su carrera profesional se ha desempeñado en distintos roles, como por ejemplo recurso de gerentes humanos en Aeroméxico, en México, director de recursos humanos en Evidencia University en Florida y en paralelo como consultor empresarial y de gestión humana.
Rodolfo también ha fungido y participado como profesor en la Fundación Universitaria Behavior and Law de España, en el IPADE y el TEC de Monterrey en México, y en las universidades ICESI y EAFIT en Colombia. Dentro de su trayectoria, Rodolfo ha publicado los siguientes libros: Creando Valor con la Gente, 2006, Ejecutivos Talentosos, Empresas Triunfadoras, 2008, ¿Por qué a mí?, en 2014, Rebeldes con Causa, en 2014, Vale la pena intentarlo, 2019, y ¿Por qué es tan difícil?, 2023. Muchas gracias. De igual forma, ha escrito diversos artículos en revistas de negocios en Chile, México, Colombia, sobre gestión del cambio y la planeación estratégica. Y obviamente para todos los que estén presentes, Rodolfo nos puede autografiar cualquiera de estos libros sin ningún costo. También al final de la sesión le podemos pedir ahí el favor. Rodolfo, sin más, te cedo la palabra y muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Alfonso, Wesley, Paula, y sobre todo a ustedes que se han unido a este taller virtual sobre un tema que quiero empezar viéndole las caras ahora a los que están conectados con cámara. Creo que no les tocó vivirlo en vivo y en directo. Yo se los voy a referir. Es de una historia bastante reciente, de hace 30 años. Hay alguno que a lo mejor había dado a luz en ese minuto. Pero en las elecciones de Estados Unidos del año 92 aparecía Bush con una fuerza tremenda, iba a ganar la elección, la reelección, en este caso, sin mayor conflicto. Había terminado la guerra del Golfo, en fin. Y contrata entonces el Partido Demócrata a un consultor, a un asesor, a un estratega de campaña de nombre Carville, James Carville, y que le dice al candidato Clinton, a Bill Clinton, le dice: tenemos que enfocarnos en cuestiones más relacionadas con la vida cotidiana de los ciudadanos y de sus necesidades más inmediatas. Y concretamente les dice, tienen que fijarse en 3 grandes aspectos. Que la gente, ¿qué quiere? ¿Cambio o más de lo mismo? La célebre frase que después se hizo famosa, es la economía estúpido, it's the economy stupid, que después se ha ido utilizando mucho, y no olvidar el sistema de salud. Y esa trilogía de polo a tierra, de conectar con el elector americano, cambió la tendencia y finalmente ganó el que ganó. No voy a hacer aquí una valoración política de que si fue bueno o si fue malo, simplemente estoy relatando la anécdota de cómo, enfocando bien determinados fenómenos sociales, culturales, se logra cosas que de otra manera pueden parecer imposibles, y es lo que ocurre con el tema que vamos a abordar el día de hoy. En un proyecto de transformación digital, en la implementación de una solución tecnológica, cualquiera que ésta sea, podemos afirmar, voy a omitir la ofensa por razones de respeto al público, es la cultura. Ahí ustedes rellenan lo que quieran agregar. No la tecnología. La dificultad en un proyecto de transformación no está dado por el recurso tecnológico o la solución tecnológica que se esté adoptando, sino por la organización, la forma de entender ese proyecto, la forma de reaccionar, la forma en que ese proyecto va a modificar la vida cotidiana de la organización. El planteamiento de la cuestión, para situar rápidamente el tema de este taller, es que toda transformación digital, esto lo podemos incluso hacer extensivo a otro tipo de transformaciones, modelos de negocio, expansión a otras geografías, implica y se sostiene en una transformación cultural, en unas formas distintas de hacer las cosas, en una forma distinta de relacionarse entre las personas que trabajan en la organización, en una forma distinta de tomar las decisiones, de gestionar la información, en la forma distinta de administrar a veces intereses o los propios intereses legítimos y, por qué no, en algún momento tampoco tan legítimos. A veces destruye sistemas de silos que las organizaciones han construido y de las cuales han sostenido durante mucho tiempo. Entonces, al final la intervención, la disrupción,
no es tanto tecnológica, aunque evidentemente implica un reto, cada vez menos fuerte, porque cada vez las generaciones actuales vienen con una naturalidad tecnológica incorporada en su ADN, pero hay que entender de que la disrupción es cómo manejamos, cómo entiende la organización a este intruso que llega a modificar algo, que llega a cambiar, llega a desestabilizar, siempre con promesas de beneficios, pero que no son suficientes para poder generar ese pasaporte de entrada si no trabajamos también y de la misma manera la cultura existente en esa organización. Entonces, la pregunta que, para comenzar a reflexionar y que esto no sea una conferencia plana, tenemos que preguntarnos en este momento, en relación a una transformación de tipo tecnológica, digital, la que sea, en la que ustedes estén embarcados, estén pensando en embarcarse, ¿dónde estamos parados? Y aquí podemos fijarnos en una serie de temas que van apareciendo, ¿no? ¿Está preparada mi organización para absorber los retos de servicio que le debo dar al estudiante? Tenemos que pensar que hoy día gran parte de la diferenciación, al menos en Latinoamérica, entre la oferta educacional tiene un foco muy fuerte en servicio y que ya se ha asumido casi como un desde. Servicio entendido como que el proceso de admisión sea sencillo, servicio de que si necesito tener mis notas las pueda tener en tiempos breves, si necesito recabar información histórica para presentarla que pueda acceder a ella, en fin. Hoy día eso es casi higiénico, deja casi de ser un elemento diferenciador positivo, pero el no tenerlo se constituye en un elemento diferenciador negativo. ¿Cómo manejamos el tema de productividad? Hoy día, y eso lo sabemos en todos los negocios, no solamente en la industria de la educación, por ponerle un nombre, hay que hacer más con menos. Los márgenes de utilidad de todas las industrias en general se van reduciendo, por lo tanto la productividad empieza a ser no solamente un fenómeno deseable, sino que empieza a ser un fenómeno de supervivencia. Los que están presentes aquí y que pertenecen a las áreas financieras se preguntan siempre, y con razón, la inversión que implica el poder hacer esta transformación digital se justifica, retorna en un tiempo razonable, rinde los frutos. Yo colocaba por ahí en esa slide inicial para los que iban entrando o los que iban llegando a esta sesión, alguna vez me preguntó un gerente financiero, esto fue en México, cómo podía definir la organización que le hiciera sentido a él. Y se me ocurrió una frase que la puse ahí, que dice, la gestión del cambio es la inversión marginal que garantiza la rentabilidad de la inversión principal. Me miró con cara de, ojalá sea cierto, y creo que fue convincente, y fue cierto, además de convincente. A veces con una serie de acciones podemos asegurar que la inversión principal de entrar en un proceso tecnológico, de transformación tecnológica, llegue a buen puerto en términos de tiempos, de costos, de funcionalidad. Ciberseguridad. Hoy día tenemos todas las instituciones, y las universitarias no son una excepción en esta materia, que generar actualizaciones que nos permitan proteger una cantidad de información, que nos permitan escalar información para nuestro crecimiento. En fin, los retos digitales yo creo que están bastante claros y muchos de los que están, me imagino todos los que están hoy día acompañándonos en este taller, de alguna manera están viviendo estas realidades. Estamos parados en esto. El problema es preguntarnos también, además de dónde estamos parados, dónde estamos sentados, es decir, dónde estamos un poco frenados. Esta es la analogía, en temas de decisión, porque entendemos que los beneficios son claros, pero al no tener muchas veces la misma evidencia de los riesgos, de los recursos disponibles, de la inercia de la organización, paralizamos una decisión esperando tiempos o momentos mejores. Y eso hace que
vayamos dilatando, vayamos perdiendo a veces convicción. Por lo tanto, enfrentar de una manera clara un proceso de transformación digital, entendido esto con todos sus colaterales de cambio en la organización, de transformación cultural, es una manera de despejar a veces esos frenos y ponernos en pie y poder entonces aventurarnos a esta necesidad que implica el poder subirnos a la tecnología ya como un desde de nuestras organizaciones y no como una cosa excepcional, única y demás. Y aquí los quiero invitar a la primera pregunta, que para que esto sea bastante interactivo, si ustedes se meten en el chat de esta sesión, se van a encontrar con una pregunta que dice: ¿dónde estamos cada uno de nosotros? Y les presento 6 alternativas. No estamos aún en este evento, dice la opción 1. Estamos pensando en hacerlo, dice la 2. Estamos analizando soluciones. Acabamos de empezar un proyecto. Estamos implementando o reimplementando un sistema de información de estudiantes. O acabamos de implementar uno. Me gustaría que a la velocidad del rayo y a lo mejor de una manera muy intuitiva, en el chat de la sesión marcaran, porque a mí me va a llegar, dicen los expertos, que me va a llegar rápidamente un resumen para poder seguir orientando esta conversación con la participación de ustedes. Tenemos 8 respuestas, 10 respuestas. Entonces, aventúrense a la velocidad que ustedes quieran, pero que sea lo más rápido posible para no perder la continuidad. Y ya tenemos entonces un número de 13 respuestas. Ya, vamos a ir. Va a haber otras 2 preguntas sucesivas durante la sesión. Entonces, el que no alcanzó a subirse en esta, que se sube en la siguiente estación del tren. Y si no alcanzó a agarrar ninguna de las estaciones, puede colocar su comentario, su pregunta en el chat. Y como decía Alfonso en la introducción, intentaremos abordar ese tema al final. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que hay un grupo importante que está implementando, otro acaba de empezar el proyecto, una persona o un asistente todavía no está en este evento. Yo espero que no se aburra entonces o que esto le dé luces para empezar el evento. Y acabamos de terminar una implementación de un SIS. También hay una persona o una institución que refleja esto. Es decir, hoy día la mayoría, por lo menos de los asistentes, está inmerso en esta situación, está viviendo esta realidad, cosa que me da mucho gusto y les deseo de todo corazón que la estén viviendo de la mejor manera posible. Y eso es lo que veremos ahora. ¿Cómo nos podemos mover una vez que estamos en esta fase? Comenzando una implementación o en medio de una implementación. Aquí hay algunos temas que me gustaría ir profundizando. El primero es que hay que mirar la realidad de la oferta educacional con de una forma renovada. Los estudiantes ya no esperan lo mismo, tienen otras expectativas. No voy a hablar de lo que está archidicho, pero todavía no archirresuelto. Si estuviera archirresuelto esto sería bastante más fácil, que es el mundo de la educación superior enfocada a los millennials. Post pandemia, o sea, le podemos meter todo esto. Me ha tocado participar en una serie de foros en esta materia, pero puedo rescatar que las expectativas de los estudiantes hoy día, sus necesidades e incluso sus capacidades o potencialidades son distintas. No quiero caer en viejismos, en los viegenials, como me han matriculado más de alguna vez, y lo hago y lo acepto con realismo. Veíamos el fenómeno de la formación universitaria con otros ojos, llegábamos con otras expectativas, incluso hasta familiarmente se veía esto como logros. Y hoy día, y no voy a, insisto, a hacer ningún análisis del mercado de nuestros estudiantes, pero el que no entienda que esto ha cambiado de una manera rápida, creo que está mal parado para poder hacer una oferta o una propuesta educacional diferente, ganadora, rentable. Y esto tiene mucho que ver cómo administremos nosotros toda, no solamente la información que tenemos de nuestros estudiantes, sino que cómo nos
cómo interactuemos a través de mecanismos digitales con esos estudiantes. Yo me acostumbré, y voy a poner simplemente un ejemplo, de que uno veía las notas, cuando el profesor las quería dar, si es que las quería dar, a final del semestre uno se enteraba. Hoy día todo el mundo espera que las cosas ocurran en tiempo real. Y el que no empieza a manifestar ya una decepción y por lo tanto empieza a bajar su percepción de calidad de lo que está recibiendo. Voy a colocar simplemente ese ejemplo. Ustedes podrán tener muchos otros y es un tema interesantísimo de conversación. Hoy día las instituciones tienen que acompañar todo el ciclo de vida del estudiante. Yo no sé, y esto también no quiero comparar tiempos, pero hoy día el estudiante necesita esa cercanía de su institución, aunque vaya poco, aunque se conecte menos, cuando se conecte, aunque apague la cámara, nos necesita cada vez más. Y espera que su universidad le dé más acompañamiento, incluso en temas que hasta hace pocos años no eran parte de la oferta educativa, pero que pasan a ser exigencias básicas. No quiero en este momento hablar de los burnout y de otra serie de temas que van apareciendo, pero que las instituciones educacionales tenemos que asumir como parte de nuestra realidad y tenemos que saber administrarlas de una manera eficaz, eficiente. Y eso no se puede hacer sin plataformas, sin tecnologías que te permitan juntar información, administrar información, gestionar información. Entonces, el cómo movernos, yo creo que la primera parte clave es que seamos capaces de unir la solución que estamos pensando tecnológica, por una parte, con esa necesidad que tiene hoy día nuestros estudiantes, nuestros clientes, el mercado, para usar un término un poco economicista de la materia, pero también con la cultura de la organización. Y en esto tenemos que estar muy conscientes que esa cultura no solamente está determinada por lo que definimos o lo que definen las instituciones, sino que, dicho de una manera muy operativa, y lo pongo en algunos de los libros que mencionó Alfonso, he terminado convenciéndome que la cultura la determinan los comportamientos habituales de las personas más influyentes. Todo lo demás es poesía, podemos hacer valores, misión, podemos hacer un montón de cosas, pero al final lo que queda en la retina de los estudiantes es cuál es el comportamiento habitual de las personas más influyentes. Y a veces las personas más influyentes, o casi siempre, no son necesariamente las que el estudiante interactúa. A lo mejor al vicerrector académico o al rector lo ve tarde, mal y nunca, interactúa con docentes, interactúa con funcionarios, colaboradores administrativos, de cómo trabajen las personas cercanas al estudiante en todo su ciclo de vida, va a determinar esa percepción de qué es la universidad. Yo creo, y esto ya es otra opinión, lo que he dicho lo puedo defender ante la Corte, hay evidencia suficiente. Lo que voy a decir hoy día, en este minuto, es un salto más en el vacío, pero me atrevo a hacerlo. Yo creo que hoy día cada vez la historia, la fama antigua es menos relevante para sostener la propuesta de negocio. Es que soy la universidad más antigua de mi institución han egresado los próceres que le dieron patria y vida. Hoy día esa fortaleza, no digo que no exista, pero, y esta es una opinión completamente debatible y rebatible, yo creo que no es suficiente para poder generar un acompañamiento y una oferta que genere valor al estudiante y a las familias que financian sus estudios o a las instituciones gubernamentales que cofinancian o financian los estudios de los universitarios o de las personas de educación técnica. Viene aquí la pregunta 2. Y ya con la preparación de la pregunta 1, a ver si subimos nuestra rate de respuestas, a ver si llegamos cerca de las 31 personas que veo conectadas en por lo menos en mi pantalla. Y la pregunta 2 dice, ¿cuál es hoy día mi principal temor institucional
traten de pensar, ojalá desde la institución, no desde el susto personal del rol de cada uno de ustedes, para enfrentar este reto. Lo caro que esto puede resultar, la falta de personas idóneas que podamos tener en la institución o no, que nuestra cultura, que nuestra organización no esté preparada para dar este brinco, que nuestra operación se resienta por un proyecto de esta naturaleza, es decir, dicho en lenguaje cotidiano coloquial, que no seamos capaces de caminar y mascar chicle al mismo tiempo, o nos atragantamos y nos tropezamos, o no sabemos por dónde empezar. Ahí tienen 5 opciones en el chat, bienvenidas, respuestas rápidas, eso, y los que ponen, obviamente, otra, ojalá anoten después en el chat cuál podría ser otra y la comentamos en la sesión de preguntas y respuestas al final de esta presentación. Estamos a punto de superar, ya estamos igualando el rate anterior. Con una más me siento feliz, y no voy a pensar que esos 30 en realidad son 13, y que, listo, 14. Entonces, con esto, ¿y qué dice esto? Aquí ya se nos repartió más la torta. Lo caro que puede resultar, 3 veces, dicen las personas idóneas en la institución, el doble del anterior, que nuestra cultura no esté preparada, que nuestra operación se resienta, no saber por dónde empezar. Y esa es la realidad. Y parte de esto tiene que ver con lo que voy a comentar en la siguiente, con el apoyo de la siguiente slide, que es entender que una transformación, o profundizar en lo que decía al principio, va más allá de lo digital. Yo, a propósito, obviamente no puse dentro de las opciones, y puede estar dentro de la otra o de las otras, un tema de conocimiento tecnológico, de no tener clara si la necesito, si no necesito. Pero lo que quiero puntualizar en este momento es qué diferencia hay entre enfrentar este reto desde una óptica de transformación digital o desde una óptica de transformación cultural. No es que sean contradictorios, no están contrapuestos, sino que son complementarios. ¿En qué se suele basar una transformación digital? Y lo voy a caricaturizar con el respeto que me merecen todos ustedes. ¿Qué pasa cuando le encargamos el proyecto al área de TI? Lo voy a simplificar diciendo esto. O cuando le encargamos el proyecto a la vicerrectoría académica, por poner 2. O se lo encargamos a un tercer actor. Cuando esto radica en TI, y que debe, obviamente, porque el producto es tecnológico, lo que se suelen respetar o profundizar o basar es en temas técnicos, en resolver problemas técnicos. Se utiliza la herramienta o se visualiza la herramienta como un habilitador para el cambio cultural. A veces incluso, y esto lo digo con conocimiento de causa, que me ha tocado verlo más de alguna vez, a veces lo que en el fondo se quiere es cambiar la manera de trabajar de la universidad, y la excusa es aprovechemos de meter una tecnología, con eso justificamos el tener que mover las aguas en un nivel más profundo. Pero dicho de esa manera, igual la tecnología sirve como una herramienta. Se busca medir, se busca evaluar, se plantea esto desde la racionalidad de la solución. Es una solución que sirve, la necesitamos, es aplicable, tiene la funcionalidad que necesitamos para la universidad, necesitamos hacerle adaptaciones, tenemos que automatizar esto, tenemos que respetar el baseline o no, tenemos que modificar la solución a nuestras realidades de proceso. Esas son las conversaciones que habitualmente están presentes cuando el eje se coloca en una transformación digital. Y hay que hacer esa conversación y hay que tenerla. No, repito, esto no es contradictorio con lo que voy a poner en la siguiente slide. Tenemos que conversar, además de todos estos temas, de cómo se relacionan las personas de trabajo en mi organización. Aunque suene un poco genérico, después voy a bajar un poco. Cómo son los valores, creencias y sobre todo los comportamientos. Sabemos cómo piensan y trabajan las personas, cómo van a recibir a esta
este allegado, donde suena maravillosamente bien los beneficios institucionales. Le vamos a dar respuestas en línea al estudiante, vamos a reducir nuestros tiempos de respuesta, vamos a simplificar el proceso de admisión, van a tener 2000 alternativas para pagar los tuition de una manera autónoma, van a tener aplicación en la app. Todo eso funciona fantástico. Pero detrás de eso hay conversaciones que habitualmente no salen, que es ¿y qué va a pasar conmigo? Que soy un cajero en mi institución. ¿Qué va a pasar conmigo, que estoy a cargo de esta parte del proceso de admisión? ¿Cuál va a ser mi espacio en esta nueva solución? ¿Tengo las habilidades que necesito para subirme a este carro? ¿Hay liderazgo suficiente, patrocinio suficiente para empujar este tren en la adversidad? Es decir, hay una segunda conversación, además de la tecnológica, hay una conversación comportamental. Y ahí es donde gestión de cambio, además de poder combinar o conversar entre ambas realidades, tiene que sacar, plantear, evidenciar no solamente problemas y temas, sino que también soluciones. Es imposible pensar que una solución tecnológica va a ser apoyada por alguien que ve en esa solución su muerte laboral o un riesgo laboral. Suena muy bien y no, es que mi organización están todos muy comprometidos. Están comprometidos hasta que se dan cuenta que la cosa viene no contra mí, pero que estoy en la mitad de la vía del tren. Yo suelo poner como anécdota, lo han escuchado muchas veces, es como tratar de convencer al pavo de Navidad lo importante que es que asista a la cena del 24 en la noche, que todo el mundo lo va a necesitar, todos van a estar felices cuando llegue, es decir, va a ser el centro de la celebración, hasta que el pavo se da cuenta que es al que se comen en esa celebración. Entonces, la gente no la podemos subestimar, le podemos contar una serie de certidumbres institucionales, pero si no somos capaces de generarle certidumbres laborales, profesionales, personales, en un proyecto de esta naturaleza, estamos poniendo en riesgo la inversión principal y podemos terminar después de 1 año, 2 años o el tiempo que dure la implementación o la transformación digital con la frustración, que me ha tocado verla, de decir la funcionalidad la estamos utilizando al 40%, no valió la pena tanta inversión para tan baja contribución, se nos alargó el proyecto y nuestra Gantt, que originalmente tenía estos tiempos, se nos ha expandido, dilatado, por lo tanto los costos se nos han multiplicado y lo que se veía como un activo diferenciador para la institución que iba a permitirle el brinco, el salto, se puede transformar en una profunda y peligrosa decepción. Entonces, no sé si se han dado cuenta, yo pongo el dedo así cuando quiero que Alfonso me cambie la lámina. ¿Qué proponemos? ¿Qué proponemos en Doctums, en Trayecta, para esto? Trabajar el tema de la gestión de cambio como un eje central de la transformación cultural que va a permitir que la transformación digital llegue a buen puerto. Hay veces que me preguntan, o que me han preguntado, pero ¿cuál es el factor clave para que esto funcione? Esto, como si hubiese, no sé, una receta de la Coca-Cola. ¿Qué ingrediente hace que la Coca-Cola sea la Coca-Cola? Alguna vez me tocó estar en Atlanta el año 1994, en las instalaciones de Coca-Cola, y para mí fue decepcionante, no les voy a hacer un spoiler en esta materia, de ver que ese éxito de una empresa que ya en esa época era centenaria, se basaba, igual que esto, en un montón de pequeños detalles. Cosas que no se pueden obviar, que no se deben obviar, que hay que atender, y que tienen que ver con la forma de compartir la información sobre los objetivos, sobre los beneficios, pero no solamente para la institución y para el estudiante, sino que también para los colaboradores. La gente cuando se hacen los famosos kick-off, los arranques formales de estos proyectos, habitualmente se habla mucho de
de lo bueno que va a ser para la universidad esto, de lo mucho que los estudiantes van a ganar. Y a mí me ha tocado monitorear desde el asiento, desde la escucha, mientras el CEO o el rector o el equipo a cargo va planteando cada vez un beneficio mayor, yo voy viendo que la gente se le va achicando el estómago, y van sintiendo, y yo voy a tener que hacer esto, y tengo claro que tengo que seguir mascando chicle y caminando, es decir, no puedo dejar la operación mía, pero me están pidiendo que le dedique tiempo al proyecto. Me dijeron un 30%. ¿Qué significa un 30%? Y cuando termine, si me asignaron de manera total, mi asiento va a estar ocupado y yo voy a tener que arrebatárselo a alguien que me reemplazó. Voy a tener un lugar en la universidad una vez que haya terminado el proyecto. Eso es lo que la gente se está preguntando a medida que aparecen más beneficios, más retos, vamos a ser capaces. Identificar los perfiles adecuados. Como siempre en estas cosas, hay que tener gente para el proyecto. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo, y si no, lo ponemos como pregunta en el chat y lo discutimos. En general, a todos, no nos educan, no nos programan, lo voy a poner en términos un poco robóticos, para administrar proyectos. Nos programan para desarrollar operaciones, para hacer cosas bien, nos preparan, nos forman, nos evalúan, teniendo un jefe, teniendo una rutina, teniendo una estabilidad, teniendo unos clientes predecibles, teniendo unos insumos conocidos, teniendo unas secuencias de tiempos, una estacionalidad que va pareja a la vida académica. Entonces estamos en la etapa de admisión, ahora estamos en la toma de ramos, ahora estamos en esto, al periodo de examen. O sea, nuestra cabeza laboral, profesional, está hecha para la operación, no está hecha para un proyecto donde estoy trabajando con gente que no he trabajado nunca, donde no tengo claro a veces ni qué tengo que producir, donde me ponen a interactuar con personas que vienen con la aureola de expertos en la solución tecnológica y que no les entiendo nada. Pero no puedo poner cara de no sé, porque me eligieron como una persona de confianza para el proyecto. Y en Latinoamérica, y ustedes lo han visto y yo también, nos cuesta levantar la mano y decir, oiga, no entendí nada. Y habitualmente movemos nuestra cabecita como perritos de taxi, suelo decir, y después, y claro, y el que está explicando dice, qué bueno, todos entendieron, pasemos al punto siguiente. Y no nos atrevemos a decir. ¿Por qué? Porque así es nuestra cultura, a veces latina, a veces más propia, a veces más temerosa en una determinada institución. Hay que escuchar las inquietudes, un poco la vida cotidiana, de lo que está pasando con esas personas, porque la estamos sacando, a mí no me gusta hablar de la zona de confort, de su zona de seguridad, de su zona de contribución, y la estamos pasando a una zona de incertidumbre donde esa persona, y a veces ni siquiera su jefe, sabe si es la persona más adecuada para llegar a buen término con esto. Detectar a tiempo los riesgos, matrices de riesgo, planes de mitigación, son tareas. El partido se juega en todas esas áreas. Liderazgos y patrocinios, importantes son los patrocinios. Se puede derrumbar toda la construcción de una ilusión con un comentario desafortunado de una autoridad que me ha tocado, esto no es teoría, que en un elevador, en un ascensor, le dice, y esto me tocó oírlo directamente, a uno de las personas asignadas al proyecto, a ver cuándo terminan con esta cosita porque estamos atrasados con los estudiantes, porque vamos a empezar el nuevo ciclo académico. Y era una autoridad, alta autoridad. Entonces, claro, esa persona dice, entonces estoy equivocado. Lo importante parece que es cuántas personas voy a matricular en el siguiente ciclo académico, y yo estoy preocupado en este momento de aprobar el nuevo proceso y cómo va a conversar con el sistema. Es decir, el patrocinio es otro tema que hay que cuidar. ¿Cómo voy a respaldar la operación del día a día mientras tengo recursos disponibles o asignados
al proyecto. En fin, hay muchas cosas que hacer. El mensaje que les quiero dar con esta última pregunta, que en esta última tercera encuesta, que va a ser la última encuesta antes de abrir ya el espacio a preguntas y respuestas, se enfoca a esto, ¿no? ¿Te sientes preparado para asumir el reto? Todavía no me lo he planteado, para aquellos que ponían como alternativa el que todavía no estoy en eso. Totalmente preparado, ¿sabes qué? Me hace mucho sentido y lo tenemos considerado. Gracias por la aportación, me refuerza mis convicciones. Debería sensibilizar a las altas autoridades. Me doy cuenta que esto está avanzando, pero no estoy tan seguro que las autoridades entiendan bien estos alcances y ojalá lo detecten a tiempo antes que sea demasiado tarde. Debo replantear el proyecto. Me urge enderezar lo que ya empecé. Entonces, abro la pregunta en la encuesta, un poco para ver, después de todo lo que he comentado, cómo se sienten ustedes y sus instituciones para enfrentar esto, sabiendo, insisto, y con esto termino, que no hay una respuesta única, que no hay una acción única que mueva la aguja, que lo que se trata, en definitiva, es reducir todos los riesgos e incertidumbres posibles y en tener claro que si no hacemos a tiempo una serie de intervenciones sobre la organización, el que va a pagar o quien va a pagar los platos rotos va a ser la funcionalidad del sistema, la decepción de la organización frente al sistema al que me lo habían presentado como el que me iba a cambiar la vida y que nos iba a catapultar hacia mejores futuros, y no pasó de ser un proyecto complejo, difícil, y que además pone o puso en riesgo mi estabilidad profesional. Conversemos el tiempo que nos queda. Parto diciendo que donde hubo mayor énfasis está en la sensibilización de autoridades y en el enderezamiento del rumbo. No se asusten. Podemos conversar ahora. Hay formas de enderezar el rumbo. No quiero caer en ninguna frase motivacional vacía de inteligencia que diga cosas como ánimo muchachos, la vida es... Como me dicen a veces una de mis hijas, ¿no? Cuando le pregunto cómo te fue en la universidad: papá, lo importante es que tenemos buena salud todavía, ¿no? No es dramático, pero hay que hacer, hay que actuar, hay que intervenir antes que el tiempo nos gane. Muchas gracias y quedo a sus órdenes para conversar, responder las preguntas que hayan surgido o las que puedan surgir. Bien, pues muchas gracias, Rodolfo. Voy rápidamente a ver el chat para pasar a leer las preguntas, que nos apoyes dando respuestas o direccionándolas a la persona que se la hicieron. Tú me cuentas, Alfonso, qué cosas, por dónde enfocamos la conversación. Eso, y ahí aprovecho de ver. Sí, no estaba tan equivocado respecto de las edades, ahora que estoy viendo cuadritos más grandes. Aunque veo Bien, algún Rodolfo. Contemporáneo mío. Adelante, Alfonso. La primera pregunta dice, ¿será la solución eficaz, dado que en TI pueden confundirse las soluciones que son de medio y se convierten en fines en sí mismas? Yo creo que sí. A ver, voy a ponerlo así, en mi época, o hasta hace algunos años, para no hablar desde el Viegenial, había una idolatría hacia la tecnología. Se esperaba, nadie entendía nada, de mi época estoy hablando, no entendíamos nada, y como no entendíamos nada, y la ignorancia suele ser agresiva, pensábamos que la tecnología iba a resolver todo. Había una idealización, un endiosamiento de la tecnología. Hoy día, que hay mayor cultura tecnológica nativa, la gente ya sabe
que este juego no es que te va a resolver toda la vida el poder tener una implementación, una solución X o una Y. A mí me tocó implementar las primeras veces en México, año 99, o sea, 34, 35 años a la fecha, una solución de SAP, y después me tocó un Oracle, y en ese momento eran mágicas. Nadie sabía cómo operaban, pero todo el mundo tenía unas expectativas, unas ilusiones brutales. Y eso justamente ayudaba a que la gente se rindiera al proyecto. Después venían las decepciones, pero a nivel de trabajo, la gente sentía que estaba llegando a la luna. A mitad de proyecto, el Houston, we have a problem, era la frase habitual que ocurría en esa. Hoy día creo, respondiendo un poco a la pregunta, Alfonso, yo creo que hay mayor mesura, hay mayor racionalidad, y creo que la gente sabe que la tecnología no te va a resolver todo, pero si no tienes tecnología no vas a lograr avanzar. Eso es un poco lo que me atrevería a dar como respuesta. Se transformó de un ideal a un commodity. Casi te podría decir al revés. Si no la tienes, Houston, you have a problem. El año 90 o el año 2000, el problem lo tenías cuando estabas yendo a la luna. Hoy día, si no estás en la luna, no tienes nada que ofrecerle, no puedes hacer frente. Pero creo que hay una madurez de equilibrar, de que la tecnología, siendo necesaria, hay que tenerla, pero tampoco te va a resolver todo, sino que el cómo lleves esto a la vida del estudiante, a la vida del docente, de cómo responda a su realidad, a sus reales necesidades, es donde la tecnología va a poder decir, llegué a la luna o me estrellé con un asteroide. Gracias, Rodolfo. Un comentario, dicen, enfrentar cambios en los procesos o en la forma cotidiana de cómo vienen haciendo habitualmente las cosas. Pues un comentario. Otra pregunta, dice, ¿qué sugieres cuando la universidad tiene las personas idóneas para realizar la gestión del cambio, pero carece de una metodología específica para hacerlo? Esto pasa con alguna frecuencia, en las universidades, a diferencia de otras industrias. A mí me ha tocado hacer gestión de cambio en el sistema financiero o en industrias del retail. Y ahí la orfandad de talento para la administración del cambio es importante. En una universidad hay una base humana que está dedicada a enseñar, que está dedicada a comunicar, que está dedicada a interactuar, pero no siempre esas habilidades propias de la industria, vamos a llamarlo así, cuentan con esa metodología para poder ordenarse en función de acciones, proyectos. Por eso, entre otras cosas, y paso un brevísimo comercial, en Doctums hemos creado una academia de gestión de cambio, donde el objetivo, cuando existen los recursos habilitados, disponibles, capaces, es transferir metodologías para que la institución lo haga, pero que lo haga bien. Las cosas buenas, yo esto lo he dicho en algún momento, tenía Twitter, ahora ya no, ni siquiera X, me aburrí un poco del cuento, pero en algún momento dije, no tratemos de sustituir con motivación lo que no fuimos capaces de diseñar con inteligencia. A veces estos procesos de cambio le ponemos mucho corazón, y todo el mundo se sube a la euforia del cambio y le ponemos nombre al proyecto y mandamos a hacer unas tacitas y hacemos unos stickers. Está bien, hay que hacerlo. Es parte de la pertenencia, de la identidad del proyecto, de las personas. Pero hay que meterle metodología a estas cosas. No sé cómo. En otro tuit puse por ahí, las cosas buenas no basta que sean buenas para que resulten. Hay que hacerlo bien. Y ojalá las cosas malas las hagamos mal para que no resulten. Pero las cosas buenas, no por ser buenas, tienen pasaporte de funcionamiento. Hay que hacerla bien, no basta con que sea buena. Entonces, creo que por eso en Doctums, además de los servicios de acompañamiento, asesoría, consultoría, hemos preparado también este otro producto que tienes las personas idóneas en cuanto a sus habilidades, a sus disponibilidades, pero hay que reforzarlas en metodología. La Academia Doctums de Gestión de Cambio es la respuesta. Y así sonó como el comercial de llame ya. ¿Qué más?
Gracias, Rodolfo. En un segundo, Guillermo, te cedo la palabra. Claro, solamente quiero avanzar un poquito con las preguntas, nada más. Dice, un reto puede ser seleccionar soluciones que faciliten los procesos de cara a los usuarios y habiliten las capacidades de quienes los ejecutan de manera efectiva y eficiente. Y Sí, sí. otra pregunta rápidamente, antes de pasar y dar la palabra a Guillermo, es ¿hasta dónde es costo eficiente gestionar la animadversión de algunas personas frente a procesos de transformación? Gran pregunta. Si estuviéramos en Yo quería México, aprovechar ¿Eh? yo quería aprovechar para comentar a raíz justo de un proyecto que vivimos con mi amigo Rodolfo, a partir entonces del uso de la amistad de este gran señor. Y hay dos cosas que ha mencionado que yo creo que son súper importantes para los que están iniciando un proyecto de este tipo o ya están inmersos. Que uno, se ha hablado mucho del tiempo de las personas. Nosotros, previo a ese proyecto, escuchamos a varias personas que habían fracasado o habían tenido problemas con los proyectos. Primero, porque se los daban a pedir, como dijo Rodolfo hace un rato. Y segundo, porque en vez de poner en el proyecto al que más sabe de admisión, de finanzas del estudiante, de registros, etcétera, por un tema de tiempos o de dimensionamiento de recursos, ponen al segundo, al tercero, al que tiene tiempo para ir al proyecto, y esto es crónica de una muerte anunciada. Y lo otro es, en ese proyecto hicimos mucho trabajo con la ayuda de Rodolfo y de la metodología que él tiene de que también la gente viera qué beneficio tiene para él, porque como decía Rodolfo, y yo lo viví, o sea, anunciar solo los beneficios del proyecto para la institución empieza a generarle una serie de dudas a la gente. Y la gente tiene que ver qué voy a ganar yo con la implementación del proyecto. Y ahí, en el equipo que tuvimos, fueron 22 personas a tiempo completo, 3 años, un equipo grande más una serie de personas afuera. Se vendió mucho esto de qué ganas tú subiéndote acá y estando 2, 3 años metidos en este proyecto y habiendo dejado las funciones que hacían. Entonces son dos temas que son súper importantes para el proyecto en nuestra casa. Gracias. Gracias Guillermo. Qué gusto verte, ¿no? No te había visto, no tenía acceso a toda la parrilla de participantes, pero me da gusto verte. ¿Cuán rentable es trabajar con el que no se quiere subir? Yo creo que me voy a agarrar de la intervención de Guillermo para profundizar en esto. Iba a decir, si uno estuviera en México, diría cuánto es tanto y cuánto es tantito, es decir, ¿dónde está el punto? Yo creo que en estos temas la elección, primero, de las personas es un elemento clave, lo que dijo Guillermo, y me ha pasado en proyectos, sobre todo cuando uno entra a la fase de enderezamiento, no desde antes, previniendo, sino que cuando esto ya el tren avanzó y ya se descarriló un poco, y lo que yo llamo el funcional o el asignado ya que tiene tiempo, ya que no sabemos qué hacer con él o con ella, ya que nos interesaría que se desarrollara en el proyecto. Estos proyectos no son para formar gente. Creo que eso es importante. El reto, esto es como una selección, es como para un mundial. Tengo que llevar producto probado. El riesgo de llevar jugadores jóvenes para que se fogueen en un mundial, porque que uno lo sacan en la primera rueda, o se queda fuera en las eliminatorias, ya que estamos con un mundo latinoamericano, con estas eliminatorias que son verdaderamente sanguinarias. Claro, en los equipos, en los clubes de fútbol, uno puede probar talento, pero en un proyecto uno tiene que llevar producto calado, producto seguro. Entonces, ahí hay un tema en la selección. Y selección no es solamente en función de cuánto sabe, sino que, y lo uno con Guillermo, con la frase de Guillermo, cuán consciente está que esto es valioso para él, para ella, participar en este proyecto. Y esto hay que venderlo, y permítanme la expresión que puede sonar un poquito manipulativa, porque si la gente no entiende que después de un proyecto de esto sale ganando, incluso yo me atrevo a decir que todavía hoy día en Latinoamérica el participar en un proyecto exitoso debe tener un valor curricular más que una maestría. Y estoy hablando con personas de la universidad que venden maestrías.
No siempre la universidad de origen le reconoce el valor curricular. Eso no quiero comprometer a ninguna universidad en materia, pero si lo pensamos simplemente como desarrollo profesional, el poder poner en tu currículum, en tu hoja de vida, me tocó la implementación de determinada solución tecnológica en la universidad X y la hicimos con éxito, en el tiempo adecuado, y yo desempeñé todo este proceso, eso, hoy día, a mi juicio, y lo digo con responsabilidad, vale como una maestría, ¿ya? Curricularmente. Y la gente tiene que saber que estos proyectos... Ahora, no son proyectos, insisto, para convencer, no son reformatorios. Hay demasiados retos y demasiados riesgos, demasiados recursos involucrados y demasiado poco tiempo para hacerlo, para que esto se transforme en un proceso de desarrollo humano. Fíjate que no quiero que suene contradictorio con todo lo que dije. Siendo un proceso profundamente humano, no es un proceso de transformación humana, es un proceso de transformación digital. Es decir, tenemos que estar mirando el objetivo. Es que estoy feliz en el proyecto. Ojalá estés feliz con los resultados que estás haciendo, no con tus compañeros de trabajo que son todos recontra entretenidos, y ya no tienes que ver a tu jefe habitual que es pain in the ass. Tu felicidad radica en que tu crecimiento va asociado al resultado que estás logrando. Digo esto que es de una obviedad tremenda, pero que pocas veces se dice, y que hay que evidenciar, y que eso es parte de la comunicación. Entonces, yo diría, ¿cuánto es, dónde está la línea de que es una inversión rentable o no? En la medida que uno vea que esa persona que asignamos al proyecto está alcanzando los resultados que se le pidieron. Le puede costar un poco más y hay que seguirle apostando, pero si va produciendo aquello para lo cual se le asignó, creo que vale la pena seguir invirtiendo. Pero si se cambia el eje, el foco, y esa persona empieza a ser tema de la PMO, y en lugar de estar hablando de la migración de data o de la configuración, se está hablando de qué hacemos con Juanito, yo creo que cruzamos ya la frontera de la rentabilidad de la inversión con Juanito, y a lo mejor hay que empezar a pensar en Pepito. Pero esto arranca de que si Juanito fue seleccionado, ¿por qué? Y fue preparado de la manera adecuada para el proyecto. Y no llegó a descubrir que era el pavo en octubre. Por lo tanto, con toda razón trató de escaparse del corral. O de frenar la llegada de la Navidad, cualquiera de las dos expresiones. ¿Qué más? Otra pregunta. Dice, ¿hay algún riesgo relevante que por sí solo sea capaz de hacer fracasar un proyecto de TI? Sí, a ver, no habiendo ninguna solución mágica, sí hay riesgos que yo los llamo knockout, es decir, si no abordaste ese, mejor dedícate a otra cosa, porque el destino está previsto. Por ejemplo, una de las definiciones básicas es ¿cuánto quiero adaptarme a la solución que compro o cuánto quiero adaptar la solución que compro a lo que tengo? O sea, si esa respuesta no está no solamente formulada, sino que respondida, sustentada, sociabilizada y todo lo que quieran de hada que se les ocurra, se me ocurrió algo que si estuviera en México me rimaría maravilloso, pero no lo voy a decir por respeto a las damas presentes. El proyecto vale una, ya lo pueden llenar ustedes la frase como quieran que rime con lo que acabo de decir. Es decir, eso, por ejemplo, es una decisión knockout. Clarísimamente. Si eso no tengo claridad, no tengo nada. Va a sonar como canción media bolero. ¿Qué otro comportamiento? El tema del patrocinio, que ya no mencioné. Es decir, si la alta dirección de la institución no está no solamente entendiendo, sino que comprometida a que esto resulte, comprometida en asignar recursos, sus mejores recursos para que esto resulte, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros, si no está dispuesta a esto,
Esto no funciona con remanentes, con residuos. Un proyecto de esto no funciona con residuos financieros, con lo que me sobró el presupuesto. No me funciona con residuos organizacionales, no tengo idea qué hacer con estas 4 personas. No funciona con residuos tecnológicos. Oye, es que tenemos un sistemita que lo acaba de terminar nuestra área de TI, veamos cómo lo enchufamos a la solución. Hay que desprenderse con generosidad de las cositas, aunque hayan sido creaciones propias. Y eso requiere, y no es nada de fácil y que hay que gestionar, requiere desprendimiento, por ejemplo, especialmente de las áreas de TI. Cuando una institución ha basado su desarrollo tecnológico en desarrollos in-house, el que llegue el Real Madrid con puros jugadores comprados de afuera y las fuerzas básicas te digan no tienen espacio para jugar en esta competencia, y uno diga, no, pero ponme a este que lo conozco desde chiquitito, ¿no? Que no tiene cabida en un equipo, en una liga de esta magnitud. Entonces, yo diría, no sé si con esas 3 más o menos puedo responder a cosas que ojalá hagamos bien desde el principio. Ojalá las personas que dijeron estamos en la mitad de la implementación, o los que pusieron, esas 6 personas que pusieron, creo que hay que enderezar. Ojalá que no sean esos los enderezamientos. Bueno, si hay que hacerlo, cuenten con nosotros para ayudar a enderezar, pero ojalá eso no sean los temas a enderezar. Llevo 4 meses implementando y no sé si me adapto al sistema o el sistema se adapta al proceso. Llevo 4 meses implementando y resulta que el rector todavía ni se entera y no le da importancia. Llevo 4 meses implementando y resulta que me quedé sin recursos financieros y no sé si vamos a mantener esa solucioncita que hicimos o no hicimos. O sea, ojalá esas cosas sean preoperacionales. Y si no fueron preoperacionales, que sean de pronta solución, porque el tiempo no resuelve nada. Esa frase muy latina, no, en el camino se arregla la carga. No es cierto, en un proyecto de esto no se arregla nada por sí solo en el camino. El tiempo lo resuelve todo, no resuelve nada. Entonces, creo que hay que actuar, esa es la invitación en esta materia. No sé si hay más preguntas, Alfonso, o público de viva voz. 2 preguntas más y abro micrófono si gustan. La siguiente es, se ha Y mencionado perdón, que y la los que gestión... tengan compromisos sientan absoluta libertad ni de despedirse, sino que desconectarse, y podrán ver la grabación de este último pedacito también, se las haremos llegar. Perdón, Alfonso. No, gracias, Rodolfo. Me quedé tan envuelto ahí en tus comentarios que olvidé mencionar lo que habíamos llegado a la hora, ¿no? Muchas gracias a todos aquellos que tengan que irse, los que puedan quedarse y lo deseen. Pues 1000 gracias, aquí seguimos. Dice la pregunta, se ha mencionado que la gestión del cambio está al servicio del proyecto de TI. ¿Podrías profundizar en este tema? Eso es interesante, porque aquí no hay que perder de vista que el resultado final tiene que ser la inversión principal, que fue la adopción de un nuevo sistema. Entonces, mi sugerencia, estas no son dogmas, hay algunas de las cosas que he dicho que son dogmas, o sea, el evitar esas 4 errores de base, creo que entran en el rango de pecados mortales. Pero yo soy partidario de que la gestión del cambio se subordine a la PMO, que lo acompañe, que viva el ritmo del proyecto, que respete las fases del proyecto, que no entre en contradicción con el proyecto, es un apoyo para las oficinas, las personas encargadas de sacar esto adelante, para tomar en cuenta esta otra parte. Pero, a mi juicio, debiera haber una razonable subordinación, que no significa sumisión, o ajuste o complemento. No vayan, por favor, porque podría ser el 5.º error garrafal, a entrar en competencia el líder de gestión de cambio con el líder de implementación tecnológica. Eso sería, probablemente entraría en las 4 o 5 errores de base que habría que evitar. ¿Qué más? Gracias, Rodolfo. Bueno, y otro dice,
cómo abordar efectivamente la incertidumbre de las áreas de operación frente a aprender a ejecutar los procesos en formas más automatizadas o en sistemas tecnológicos que no conocen, donde la mirada que se percibe es que esto les va a generar más trabajo. Clarísimamente. Bueno, uno de los temas que aparece de manera recurrente y que hay que gestionar no es nada del otro mundo, no sé si la palabra es sencillo de hacer, es sencillo de entender. Todo el tema de capacitación juega un rol clave. Yo suelo decir que una persona cuando sabe lo que tiene que hacer, cuando sabe cómo hacerlo y cuando descubre que le conviene hacerlo, lo hace. Esa trilogía no es que esté descubriendo el hilo negro y que sea mágica, pero si alguien no sabe lo que tiene que hacer y le resulta fue por azar, o si alguien sabe lo que tiene que hacer pero no le enseñan, la frustración va a ser brutal. Entonces, aquí hay dos grandes momentos en materia de capacitación. Uno, que las personas que están en el proyecto, asignadas al proyecto, haciendo la transformación digital de la institución, de la universidad, entiendan, sean bilingües, entiendan el proceso y entiendan la tecnología sobre la cual opera el proceso. Y tratar de cruzar o de derribar ese puente de, no, yo de TI no sé nada, yo sé el proceso, y ya me dirán qué pantalla abro y qué campo lleno. Ojalá, o el de tecnología. No, mira, a mí dime qué tengo que configurar, pero yo del proceso de admisión no entiendo nada. Ojalá vayamos dentro de la gestión del proyecto, generando ese bilingüismo. Va a ser imposible que haya dos nativos. El que es nativo digital le va a costar ser nativo procesal y viceversa, pero que por lo menos rebuzne el idioma adicional, que entienda cómo funciona esta cosa. Entonces, ese momento de capacitación creo que es relevante. Y el otro momento es cuando esto llega al pueblo fiel, cuando va al usuario final. Y ahí hay que llegar con certidumbres, donde hay que ser tremendamente didácticos. Las universidades en eso debieran tener una ventaja competitiva respecto de otras industrias, porque supuestamente, y lo digo con un poco de ironía el supuestamente, son expertos en enseñar. Entonces, no debiera ser complejo el decir voy a diseñar una didáctica que permita que el usuario final entienda el proceso, entienda la herramienta, sepa operarla, disfrute con ella. A ver, nos dedicamos a vender eso. No apliquemos el dicho de en casa herrero, cuchillo de palo. Esto en sistemas bancarios, en sistemas financieros, en retail, ese llegar a la última milla de capacitación es un parto de los montes, porque no hay gente que tenga en su ADN la formación. Pero en este mundo en el que estamos, por lo menos los 21 que estamos ahora, los subsistentes del taller, supuestamente esta cosa la debemos hacer muy re bien. Entonces, pero hay que hacerlo bien. No podemos llegar con una mala didáctica, con una mala docencia. Hay que generar un sistema docente, y a veces los funcionales operativos no son buenos docentes. Bueno, entonces hay que darles herramientas docentes. O al revés, hay muy buenos docentes que son capaces de enseñar a tocar piano sin saber tocar piano. Bueno, a ese habrá que enseñarle más del proceso. Pero las universidades tienen recursos, o debieran tener recursos, para ese segundo momento, que es de mucha capacitación, de una cobertura a usuarios finales muy extensa, y que además tienen no solamente distintos niveles de funcionalidad, sino que distintos niveles de comprensibilidad. Yo les diría simplemente como un tip, ojo con la capacitación a docentes. Suele ser, por experiencia lo digo, uno de los universos, uno de los stakeholders, que cuando llegas con el pedacito de solución que afecta al docente, es donde a veces te puedes encontrar con un poco más de dificultades. Tú dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, es posible. El que es bueno enseñando no siempre es el mejor aprendiendo, y sobre todo si lo sacas de su historia, de su dinámica, y que ahora tienes que
subir las notas en este sistema y ahora tienes estos tiempos que tienes que respetar, ¿no? Y esto ya no vamos a tener el asistente que te coloca las notas, sino que tú tienes que cargarla de manera directa. O sea, hay mil cosas, pero bueno, eso entra dentro de la gestión de cambio. Al final la solución que elegiste se va a dejar hacer. Y si tú le configuras que haga esto, el sistema lo va a hacer. Si el problema es que eso lo tiene que hacer una persona después con el sistema. ¿Queda algo más? Gracias, Rodolfo. Esa fue la última de las preguntas o comentarios. Qué Quiero bueno abrir que el no se me micrófono, ocurría ya nada más que decir también, ¿eh? ¿no? Si alguien quiera Qué bueno. comentar, micrófono abierto, Sí, crítica bienvenido si hay constructiva. alguna pregunta adicional. Adelante, Andrés. Gracias. Rodolfo, bueno, primero muchas gracias, tan excelente exposición. También quisiera como, digamos, proponer que siempre se pregunte mucho al proceso, porque muchas veces se pregunta a los directivos si hay una idea alrededor de lo que hay que hacer y a veces se olvida auscultar pues adecuadamente el proceso. He sentido que en algunas ocasiones se da solución correcta al problema incorrecto, que puede llegar a ser también un lastre para la organización. Luego la organización tiene que empezar a amortizar unas inversiones de TI que son costosas y señor. entonces congela el cambio del propio proceso, la evolución, digamos, porque siente que no puede perder la inversión y digamos tiene que llegar a usarla tanto como sea posible para amortizarla. Entonces a veces puede caer en una trampa de tener que usar una herramienta solo por tenerla, ¿cierto? De Sí, señor. verle cara de clavo a todo solo por haber comprado un martillo. Martillo, claro, claro. No, muy bueno el punto, Andrés, y lo separo nada más para refrendar lo que dijiste en dos partes, ¿no? Una, yo aprendí, creo que fue en Colombia, una expresión que me enseñó el vicepresidente de Gestión Humana del Éxito, de Almacenes Éxito, hace muchos años, cuando empecé a trabajar con ellos. Me decía a propósito de las inversiones, me decía, el que tiene para el whisky tiene para el hielo. Un poco como si ya te metiste a comprar un sistema tecnológico, ponle hielo al whisky para que sepa bien. O sea, gástate los 4 pesos que te va a costar la gestión del cambio para que el whisky sepa bien. El que tiene para el whisky tiene para el hielo. Creo que es un primer comentario que puede quedar así en el imaginario fácil. Y después lo otro que dices, claro, es un poco el reflujo de la compra, que eso está recontra estudiado. Yo acabo de terminar un máster en Behavioral Economics. Y el reflujo, el de me tengo que convencer, acabo de comprar un auto que me costó mucho, tengo que descubrir que es el mejor, porque pasar, perdón la expresión y lo voy a decir con cariño, ¿no? Sentirse pendejo por haber hecho una mala compra es de las cosas más dolorosas que puede haber. Entonces uno puede forzar mal el sistema. Entonces, pero claro, eso es porque no se diseñó bien, porque no aprendió a manejar el auto que compró, porque lo compró con una expectativa para lo que no era, porque está usando de taxi el Ferrari y se le está acabando, porque no le está haciendo el mantenimiento adecuado. Entonces, yo diría que esa sensación de tengo que explotarlo porque ya que lo compré, ¿cómo lo voy a dejar estacionado ahí? Mis vecinos lo van a ver, así que lo tengo que sacar. Es un poco esa falta a veces de congruencia entre el modelo de negocio, el proceso y la solución tecnológica. Esto al final, lo sabemos todos los que estamos aquí, al final esto se justifica en la medida en que uno vea cómo la universidad, la institución, va a poder escalar su modelo de negocio, va a poder sustentar su modelo de negocio, va a poder reforzar su modelo de negocio, va a poder hacer más productivo su modelo de negocio. Y por eso que hay que tener a la gente de negocio muy metida en el proyecto, no solamente a nuestros amigos de TI, sabiendo que probablemente aquí todavía hay muchos amigos de TI en la sesión, pero si esto no va pegado al modelo de negocio, al final pasa lo que tú acabas de describir, Andrés, que es termino exprimiendo una naranja que pues, ya no da jugo, ¿no? Y al final se desarma el cuento. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta de viva voz? Sobre el PIDIA, ¿quieres participar? Buenas tardes para todos, me alegra saludarlos.
Doctor Rodolfo, ¿cuál es el grado de personalización para acomodar una herramienta al proceso como la institución considera que debe de dejarlo, ¿cierto? En su grado de satisfacción, como lo está mirando, que no impacte tanto, como cuál es el umbral, que no impacte tanto en la gestión del cambio, pues porque sabemos que mientras más variemos, pues obviamente más intervención Más gestión hay que hacer. ¿cierto? Más gestión hay que hacer. ¿Cuál es el punto moderado ahí en ese tema de personalización? Qué buena pregunta, y se ve que te ha tocado vivirlo, porque esa es pregunta, es Un pregunta poquito. desde las, sí, es pregunta desde las tripas, no es pregunta desde la academia. A ver, voy a intentar darte una respuesta tan inteligente como la pregunta. No hay un indicador único, objetivo, que diga el grado de customatización o de adaptación que se debe hacer es cuánto se debe adaptar el proceso a la herramienta. Yo creo que hay factores, hay criterios. Voy a empezar por los obvios asociados al sistema. Todo aquello que te permita actualizarte de manera futura con bajos costos, vale la pena pensarlo. Estos sistemas son muy dinámicos, entonces mientras más mano le meta uno al sistema, después más le cuesta poder subirse a las actualizaciones. Entonces ahí hay un factor para tener en cuenta. Otro tiene que ver con un poco el tema de las mejores prácticas. Con cuánta humildad estoy dispuesto a recibir cosas, porque estos sistemas, mal que mal, están diseñados para funcionar bien, para funcionar en... Ahora, hay todo tipo de soluciones, por eso hay que elegirla bien. Estoy pensando en buenas soluciones tecnológicas. No he mencionado ninguna marca en esta charla porque no quiero asociar esto con un producto, pero que el producto te garantice ser un buen producto. Entonces, si voy a comprar un Mercedes-Benz, que tiene buena marca, que está bien probado, le trato de cambiar lo menos posible. ¿Por qué? Porque es un muy buen auto. Ahora, si estoy comprando un producto medio armado y desarmado y vuelto a armar, a lo mejor le tengo que meter más mano, porque no es un buen producto. Entonces, un tema de escalabilidad o de actualización, un tema de solvencia. Y el tercer factor, que también yo creo que va, un poco lo debes tener pensado tú, que descaprichar las instituciones, es decir, poder marcar la diferencia entre qué es necesario para que el proceso funcione bien a qué me conviene a mí para que yo funcione bien. Yo creo que ahí es un poco la pregunta y la discusión. La carga de la prueba, para ponerlo en términos un poco así como judiciales, tiene que correr por cuenta del que quiere cambiar algo. Ese es mi consejo que yo doy. O sea, justifícame el que haya que modificar el estándar. Demuéstrame que le va a hacer bien a la universidad hacerlo de una manera distinta a como lo propone la solución baseline marca X. No al revés, no que el sistema me demuestre por qué va a ser mejor que lo que yo hago. Yo creo que hay que ponerse institucionalmente en una posición de humildad. Este es mi consejo, no es que sea la única forma, pero ponerse en una situación de humildad de decir, a ver, si esta gente se dedica a diseñar estas cosas, todos tenemos sensación de que somos únicos, esto es parte de la vida humana. No, es que mi universidad es distinta. Nosotros somos distintos, somos únicos. Y está bien que uno tenga ese sentido de unicidad o de uniqueness, pero lo que hay que ver es si es realmente un uniqueness, algo que está en tu modelo de negocio, o es algo que caprichosamente se ha ido creando y que se ha ido enquistando. Yo diría, y para poder marcar esa línea divisoria, que sea el proceso quien tenga que poner la carga de la prueba para justificar el movimiento en la herramienta, no al revés. Me enfocaría como en esos tres temas. Muchas gracias. Ya. Bien. ¿Alguien más? ¿Un comentario u otra pregunta?
¿No? Pues sin más, agradecerles a todos. Rodolfo, muchísimas gracias. No sé si tengas algún comentario final, algo para el cierre o... No, nada, agradecerles la permanencia, las caras que estuve viendo, porque no veía a todos, y no todos estaban con cámara, algunos mandaron algunos mensajes también entre medio. Les agradezco la participación, la permanencia, y espero verlos para ver si podemos ayudarlos en cualquiera de estas fases que estén. Y ojalá los que no hayan empezado nos podamos ver antes. No saben lo fascinante que es empezar un proyecto con estos temas o varios de estos temas no resueltos, pero por lo menos bien planteados. Y después, claro, tiene también un poco de adrenalina y vértigo cuando uno llega a la mitad del camino y, siguiendo una expresión mexicana, hay que ayudar a sacar el buey de la barranca. También tiene, y es parte de la vida. Así que muchas gracias a todos ustedes, gracias Alfonso, gracias a Trayecta también por esta oportunidad de poder conversar con ustedes de este tema que no sé si se notó, pero me apasiona mucho. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y nuevamente recalcando, vamos a enviarles de parte de Trayecta y de Doctums la grabación con todas las preguntas, otros links para que puedan ver también la oferta que mencionó Rodolfo sobre gestión del cambio en la Academia Doctums, también con Trayecta. Entonces, esperamos verlos pronto, saludarlos nuevamente y estamos a sus órdenes. Que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alfonso, Rodolfo. Hasta Gracias, luego. buenas tardes. Gracias. A todos, hasta Muchas luego. gracias.